Conversando con Don Ale. Bueno, muy buenas tardes. Hoy conversando con Don Ale tenemos a Juan Cristóbal Castillo Peña. Le digo yo, ¿cómo lo presento? Como escritor, como productor, como actor. Bueno, es un ciudadano mexicano que ha venido a una actividad de las artes, porque al fin y al cabo el teatro es arte y con él queremos conversar de estos temas. Es que muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan, conversábamos antes de entrar, conversamos muy poco, dicho sea de paso. ¿Dónde nace usted? Yo nazco en la Ciudad de México en 1975. ¿Andás qué? ¿Por los 45 años? Ando por los 45 casi, sí, los voy a cumplir en mayo. El 15 de mayo, el Día del Maestro. Mire, y aquí es el 15 de mayo es el Día del Agricultor. Aparte del maestro. Ah, pues del maestro aquí son todos los días. Mire, no sabía. Del Sí, agricultor. Del agricultor. Y inclusive aquí en Pérez Celedón, donde estamos grabando hoy aquí en nuestro programa, como todos los programas de Conversando con Don Ale en este set, pues tenemos muchas actividades en esa semana. La Iglesia Católica se prepara fuertemente y San Isidro Labrador, que es nuestro patrón, pues lo festejamos de esa forma. Okay. Y pues usted sabe cómo son las historias y las leyendas que tenemos sobre nuestros santos en un momento dado. O sea, que era tan católico y tan ferviente que dejaba los bueyes araban solos. Y entonces muchos de sus compañeros lo criticaban porque pasaba el tiempo en la iglesia, pero cuando llegaban al campo los bueyes habían hecho su trabajo, ¿verdad? Entonces hoy celebramos en esa fecha nuestro patrono, a quien le pedimos siempre alta productividad, que es lo que nos hace falta, claro, y buenos precios para el agricultor. Ahora, ¿dónde estudia? Pues mire, tuve varias formaciones. Me formé como actor en una academia muy importante de México de los años 80 y 90, que fue el Núcleo de Estudios Teatrales. Lo formaron gente muy reconocida del teatro en México, Héctor Mendoza, Julio Castillo. Esta escuela tuvo problemas económicos con la crisis del 95 en mi país y pues yo tuve que buscar terminar mi formación en otras instituciones, ¿no? El Centro Nacional de las Artes, la Casa del Teatro. Tenía inquietud también de ser escritor, entonces fui 5 años tallerista del taller del maestro Huargüelles y bueno, luego pues seguí en la dirección, ¿no? Entonces como que todo el mundo de las artes escénicas siempre fue como mi terreno. Ahora, hay una diferencia entre hacer teatro todos los días o los fines de semana, ¿verdad? Durante, no sé, a veces años con una misma obra y en un momento dado hacer televisión. ¿Cómo analiza esa diferencia de actividad dentro de una misma, que es de la presentación al público de una obra, ya sea teatro o televisión? ¿Cuál es la diferencia Sí. entre las dos? Bueno, el problema es que podemos llamar que la televisión es un hijo bastardo del teatro, ¿no? Es un hijo que nace después del cine. Es evidentemente uno de los medios para ganar dinero, pues más que todos los actores y toda la gente de este mundo tenemos, ¿no? Es decir, la televisión es finalmente a donde recurrimos finalmente, ¿no? El teatro, lamentablemente, si no es teatro comercial, no tiene demanda, ¿no? Y vengo de un país donde hay mucho teatro, ¿no? México es un país que tiene teatro comercial, que tiene teatro institucional, que tiene teatro independiente, ¿no? Que es un poco la rúbrica que tiene este festival al que me invitó Emanuel Ureña. Pero finalmente, fuera del teatro comercial, la demanda es escasa, ¿no? Ahora, ¿qué viste en este festival de teatro costarricense?
que vi, Sí. pues vi la oportunidad de llegar a un terreno virgen. Totalmente. Eso creo que es importantísimo, ¿no? Lo he mencionado en otras entrevistas. Creo que la retroalimentación de nuestra cultura y la suya es muy importante, como la de cualquier otra, ¿no? Yo había escuchado festivales de Colombia, había escuchado festivales de Argentina, había escuchado festivales de Caracas, ¿no? Pero nunca había escuchado un festival de teatro de Costa Rica. No sabía cómo era el teatro en Costa Rica hasta que me topé con este alumno, ¿no? Hace mucho tiempo, un actor ya grande, ¿no? Muy importante en México, Luis Rábago, es costarricense, es tico. Él se vino muy joven a México, a mi país, ¿no? Y allá es una eminencia teatral, del mundo del teatro más que de la televisión. Y pues él me contaba cosas de Costa Rica, pero hasta ahí. Nunca hubo como más de decirme si existía como una cultura teatral acá, ¿no? Y mi inquietud es esa, ¿no? Mi inquietud es venir a conocer cómo hay teatro, ¿no? Me acabo de enterar hace poco, ¿no? De otro creador que va a estar en San José, David Gaitán, un creador importante en México, que va a venir al 13º Festival Internacional de Teatro que se da aquí en San José, Costa Rica. Y bueno, pues entonces me voy enterando que también pues ustedes tienen su mundo teatral. Sí, hay una muy buena oferta en nuestro país, aun y cuando es tan pequeña la población en relación a México o a otros países, hay muy buena oferta teatral, ¿verdad? Y hay actores consolidados que viven del teatro, ¿qué es lo que cuesta? Claro. ¿Verdad? Es Así difícil vivir del teatro como actor. Es muy difícil precisamente porque no hay demanda, ¿no? El teatro, en la medida en que trata de salir como de los parámetros institucionales establecidos sobre lo que las costumbres sociales aceptan, ¿no? Entre más el teatro trata de arriesgarse a terrenos distintos, más es difícil encontrar un público cautivo, ¿no? Es difícil encontrar un público que vaya al teatro propositivo, al teatro que muestre otro lenguaje diferente, ¿no? Que no sea el convencional. Y eso creo que no nada más es un problema de Costa Rica, es un problema general, mundial. En mi país es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo se financia el teatro en México? Podríamos preguntarle aquí a nuestro amigo Juan Gabriel también cómo se financia él, ya uno sabe cómo es el asunto y lo que ha sufrido. Pero, ¿cómo se financia el teatro en México con tan buenos actores y actrices que hay y que tienen que vivir de eso? Uno de las maneras es la institución, ¿no? Finalmente México ha logrado hasta cierto punto tener una sólida institución, ¿no? Cultural, ¿no? Ha tratado de preocuparse desde finales de los 90 en crear instituciones públicas, instituciones gubernamentales que apoyen al teatro, ¿no? Al teatro que pues sí, tiene que ser cultural, ¿no? A eso voy. O sea, el impulso que se le puede dar a un país como el nuestro es que tanto, digamos, gobiernos locales como nacionales impulsen, apoyen y aporten económicamente a un teatro que, como usted dice, es virgen. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto, en México es amplio esto ya. Es amplio y es una realidad, ¿no? Es decir, la Compañía Nacional de Teatro de México, por ejemplo, varios espectáculos, los que son sobre todo en su sede, son gratuitos. Son gratuitos para el público. El público puede ir a verlos si no le cuesta. Pero el gobierno tiene la obligación de cubrir económicamente como todo lo que cuesta hacer esos espectáculos, ¿no? Paga actores, paga producción, paga escenografía, paga creativos, paga todo. Y es la filosofía de decir la cultura es un derecho. La cultura es el ciudadano tiene derecho a la cultura. Sí, en este mundo del corre-corre, que no tenemos tiempo ni para la familia,
¿no? Ni para uno mismo. Deberíamos de hacer un alto. Y yo soy de los que creo que hacemos un alto cuando vamos al teatro, cuando vamos a ver un partido de fútbol. A veces salimos más bravos de cómo entramos, pero el teatro, el cine, las actividades propias, el escuchar música, el salir y todo lo demás, hacen que la velocidad del ser humano baje, ¿verdad? Y eso sería la forma como podemos venderle al gobierno, porque generar educación, que al fin y al cabo es eso. Estamos generando educación cuando hacemos teatro, cuando apoyamos el teatro. Generar educación es generar salud también. Por supuesto. ¿Verdad que sí? Por supuesto. Bueno, vamos a hacer un corte y ya volvemos, recordándole que estamos en el programa Conversando con Don Ale. Hoy estamos hablando de algo totalmente diferente, pero muy interesante, como es el tema del teatro, el tema del cine, con Juan Cristóbal Castillo Peña. Ya regresamos. Bueno, y volvemos. Juan Cristóbal, hay temas en el teatro y en el cine mexicano que retratan de cuerpo entero lo que está pasando y lo que ha pasado no solo en México, sino en Latinoamérica. Por ejemplo, todo ese montón de películas que han salido acerca del narcotráfico, nos dan un criterio, una valoración muy real de algo que pasa y que sigue pasando, ¿verdad? Sí, yo diría que sí, hasta cierto punto. Hay que tener cuidado mucho con ese tema del narcotráfico, con el tema de la corrupción, con el tema de la violencia. Creo que son realidades, creo que son cosas palpables, son hechos que el cine, sobre todo el cine más que el teatro, y la televisión también, ¿no? Una televisión nueva que tenemos ahora, todo este mundo de las series, todo este mundo de crear un lenguaje diferente al que veíamos antes, apuesta mucho por estos productos creativos, ¿no? Que a veces, a mi modo de ver, exacerban mucho estos elementos, ¿no? Sobre todo el elemento de la violencia, ¿no? Es muy exacerbado en muchísimas producciones de este tipo y a veces puede resultar contraproducente, a mi modo de ver. He estado viendo los feminicidios en México últimamente, que son dolorosos, la cantidad que existen, inclusive últimamente el secuestro y la muerte de una niña por una pareja de personas, y de cómo las mujeres se han tirado a la calle y cómo el gobierno, como decimos los ticos, no les da pelota. Y uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Que podemos decir que hay un machismo demasiado marcado referente a eso? ¿O es que las sociedades nuestras, por no decir la mexicana, sino las nuestras, las sociedades donde vivimos nosotros, han perdido el respeto por la vida, por las mujeres? ¿Qué me decís? ¿Qué le puedo decir? Es un conflicto, como dice usted, de carácter global, ¿no? Sí. Tenemos ese conflicto, es un conflicto complejo, es un conflicto que abarca muchísimas aristas. Bueno, en el caso particular del arte, si hay una misión, si hay una necesidad como de denunciar estos hechos, ¿no? Pero ahí es donde hago énfasis, ¿no? Denunciar, mostrar con objetividad los hechos y hacer una reflexión sobre qué está bien y qué está mal, ¿no? Y a veces el arte, a veces las producciones televisivas sobre todo, en aras de ganar dinero, pueden más bien chantajear al público, utilizar estos temas para otros fines.
Y ahí es donde yo creo que no se vale. Creo que ahí es donde la situación no está bien, o como dicen los jóvenes, no está chida. Juan, este tema siempre me ha llamado a la reflexión y estaba viendo, por ejemplo, que hay otros temas interesantes, como es que en un momento dado una familia o una persona que tiene una posición económica pierde su dinero y pierde su posición. Ajá. Es algo que pasa y que fue reflejado en una de las películas, ¿verdad? Niñas Bien. Fíjese que yo estuve, Niñas Bien, yo tuve un pequeño personaje Ajá. en esa película. ¿Por qué no me contás un poco de eso? ¿Cómo enmarcás en una realidad? Que como te digo, o sea, si hubieras venido aquí y sos argentino, pues se enmarcaría dentro de la realidad argentina. Pero la realidad costarricense, argentina, mexicana, en fin, en esta América es una realidad muy similar. ¿Cómo la describís en relación a esta película, Niñas Bien? Híjole, fíjate que esa película yo la hice, pero nunca la vi. Te soy sincero. Recuerdo que es un libro que escribió Guadalupe Loaesa, donde critica, ¿no?, como a la sociedad frívola de México, a la sociedad de la clase alta. Me acuerdo que el libro es eso. Sí, sí. No recuerdo bien cómo hicieron la película, porque hay cosas que yo hago mucho más por ganar dinero que por estar ahí, ¿no? Y una de esas a veces es la tele. Creo que esa película es interesante. Me contaron gente que yo respeto que la película tiene un tema. Y ahora que mencionas que es así, no sé. Sí, el tema es de una mujer que comienza a tener problemas económicos y entonces utiliza su tarjeta de crédito y llega un momento en que ya no le aceptan la tarjeta de crédito en ningún lado. Y bueno, y hay un escándalo en la sociedad a raíz de que no tiene el poder económico que tenía. Ajá. Y va perdiendo y deja de pagarle a su servicio doméstico, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que pasan. Ahora, ¿cómo representar eso en el teatro? En el teatro en concreto, Sí, no sé. interesante, ¿verdad? Sí, el tema puede ser interesante, pero no sé a qué vamos, a qué vamos. Las Niñas Bien era un mostrar como la frivolidad de la clase alta, ¿no? Y cómo la clase alta se aprovecha finalmente de su poder y de su convención social, ¿no? México es un país lleno de convenciones. No somos racistas, pero más que racistas somos clasistas. Las clases en México son muy marcadas. Sí. La gente que tiene dinero Tiene de verdad. manda. Manda y tiene. Tiene poder y manda. Sí. La gente que no tiene dinero, sea morena, sea rubia, sea lo que sea, obedece. Sí. Estamos conversando con don Ale con estos temas así. Juan Cristóbal, el tema de la migración, ¿cómo lo enfocas? El tema de la migración Sí, en relación de mi... de la gente que va de los países centroamericanos y que pasan México y que se quedan en México y que algunos se apropian de los trabajos de los mexicanos y bueno, y toda esa maraña de problemas que están ocasionando en la frontera entre México y Estados Unidos, lo que ha hecho que México haya tenido que desplazar mucha gente, mucho dinero para apaciguar eso. Y bueno, y nos encontramos con el señor presidente de los Estados Unidos que no permite que la gente pase. Y es lo que uno no entiende. Si se le dice a una caravana que sale del Salvador o de Honduras o de Guatemala que ustedes no van a pasar, que ustedes no van a llegar, hay tanta miseria en nuestros países de Nicaragua para arriba
que uno diría, no tiene la gente otra alternativa. Somos egoístas, usted lo ha dicho, somos egoístas como países, como naciones. Una vez platicaba eso con un compañero, ¿no? Nos indignamos mucho los mexicanos precisamente por lo que pasa con Trump, por lo que pasa con el muro que él está o que pretende construir. Y que ya vamos a... Pero nos molesta mucho que Guatemala o los guatemaltecos se pasen a nuestro país. Que crucen el río. Que crucen el río. Entonces, es como lo mismo finalmente, ¿no? Es como un juego de poder, un juego en el que... Es como una doble moral que tenemos los seres humanos. Una doble moral y un doble egoísmo, ¿no? Finalmente, todos somos seres humanos, no debe haber fronteras, yo creo, ¿no? O si las hay, debería haber otro tipo de códigos para cruzar, ¿no? Y es interesante porque las migraciones se han dado toda una vida. Y la misma Biblia lo habla. Pero no es sino hasta ahora, con las redes sociales y con la tecnología, que nos damos cuenta de lo que estamos pasando. Ya regresamos, está usted en el programa Conversando con Don Ale. A veces es conversando con yo, porque yo hablo más que el invitado. Ya regreso. Bueno, yo quiero preguntarle a Juan Cristóbal Castillo Peña. Juan Cristóbal, siendo usted estudiando filosofía, ¿por qué se metió a trabajar, a estudiar en el teatro, a hacer películas? Le platico, yo vengo de una familia de gente de teatro. Mi padre era director de teatro. Toda mi familia se dedica al teatro. Mi padre ya murió cuando yo era muy chico, pero tengo un hermano escenógrafo, tengo otro hermano que se dedica a la televisión, mi mujer escribe, mi cuñada dirige, en fin. Fue como un destino estar en el teatro. Me tocó estar en un ambiente cultural teatral muy fuerte, entre gente muy importante del teatro en México. Y pues mi obsesión de adolescente era ser dramaturgo y músico. Pero como que tenía la inquietud cuando tomé clases de filosofía en la prepa de que para verdaderamente escribir bien, uno tenía que prepararse de una manera más amplia, ¿no? La filosofía me inquieta por eso. La filosofía es como una rama del conocimiento que abarca todo de manera general. Es interesante, hoy cuando hablamos de la inteligencia emocional y se nos dice y se nos vuelve a 20 siglos atrás o más, en donde tanto los griegos como los ateneos ya hablaban de la mente, del ser humano, de cómo la mente maneja el cuerpo, y hasta ahora nos venimos a dar cuenta que muchas de las enfermedades pasan por el estado que tenés en un momento dado, ¿verdad? Sí, pero bueno, eso tendría que ver más como con la psicología, aunque bueno, la filosofía, ¿no? Finalmente es como el estudio de la mente lo era todo, decía Salomón. Sí, y hoy existe la posibilidad de que por medio de tanto tecnología que hay, y de ahí puedes iluminar las zonas del cerebro cuando estás pensando. Y entonces existe la posibilidad de saber qué estás pensando en este momento, ¿verdad? Así como tenemos la posibilidad, que ya se ha demostrado durante muchísimos tiempos, de que las plantas sienten. Y me llamó mucho la atención una videoconferencia que tuvimos los ingenieros agrónomos con la gente de nanotecnologías y todo lo demás del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que es una institución que tiene carácter internacional acreditada, que nos decía que las plantas se comunican entre sí por las raíces. Y bueno, para uno que es ingeniero agrónomo a veces es muy difícil comprenderlo. Y nos daban la explicación de que hay plantas que absorben
que permiten que un microorganismo nocivo a ellas entren a la planta, controlen una enfermedad y luego la planta lo mata. O sea, son seres vivos, ¿verdad? Por supuesto. Y seres vivos con una inteligencia de ese tipo que uno se queda a veces asombrado de que esas cosas pasen, ¿verdad? Las plantas forman familias, se dice incluso. Sí. Las plantas tienen sus propias comunidades y sus propios núcleos familiares. Exactamente. Ahora, evidentemente, pues las plantas no tienen como, no somos su especie. Finalmente una planta no entiende las cosas como un humano, entonces las vemos lejanas. Sí, pero vieras que desde hace más de 50 años se le ponía a una planta un detector de mentiras y se le decía voy a cortarle una hoja, inmediatamente mostraba en la pantalla sus reacciones, ¿verdad? Entonces sí, bueno, estamos, yo quería preguntarte también por qué en el cine tenés una película que se llama Quilly y McQuilly. Eso tiene que ver con la parte propia del ser mexicano. Con la parte propia del ser mexicano y pues es compleja Quilly McQuilly. Fue una película que le costó mucho al director y al realizador porque es su primera película. Y es un hombre que dejó todo para volverse cineasta, es decir, es un hombre de 40 y tantos años que dijo, yo quiero hacer este guión, yo escribí este guión, y lo hizo, ¿no? Y entonces eso por sí es una hazaña tremenda, porque si tú no empiezas en el cine y en esto joven, es muy difícil, es como abrirse camino en un lugar en el cual nadie te conoce. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, se llama Los hijos del jaguar. Sí, trata del tráfico del arte, cómo el arte lo corrompemos por la economía, por el dinero. ¿Por qué el arte en nuestras sociedades contemporáneas está corrompido o está al servicio de los fines económicos? Sí, claro. El arte en el romanticismo, en otras épocas, tenía su propia dimensión ontológica, tenía su propio ser. El dinero servía, el dinero se callaba, el dinero servía para algo más grande. Ahora hacemos películas, hacemos series, hacemos obras de teatro para ganar dinero. Y se piensan de manera, para ganar dinero. El sector mercadotécnico está en primer lugar. La mercadotecnia es lo primero. Tú creas una película o creas una obra de teatro pensando en que la gente la va a ir y que la gente la va a ver. Porque si la va a ver, puedes cobrar. Y si cobras, ganas dinero. Entonces, bueno, Quilly McQuilly trata de hacer una historia inocente de unos indígenas de Guerrero que venden una historia y unas figurillas autóctonas, ¿no?, que hablan de la historia del jaguar, que es una historia mítica de Guerrero y del México prehispánico. Una gente de la capital las ve, le gustan, le parecen interesantes, las compra y luego en México, para salir de un problema, se las da a otra persona. Total que estas figuras y esta historia van pasando de mano en mano Hay un tráfico. hasta que llegan a un cineasta extranjero, español, que las vuelve una película y ellos son los que triunfan y se vuelven ganadores. Evidentemente los verdaderos creadores son olvidados en su totalidad y lo que brilla es como el producto mercadotécnico, ¿no? A raíz de eso podríamos decir que se roban guiones en un momento dado. Esa sonrisa tuya es decir que sí. Pues sí, hay una piratería de ideas, no solo de guiones, lo que cuentas, lo que dices, tomar, ¿no?, estructuras complejas de Shakespeare, de Cervantes, de
de grandes escritores universales o contemporáneos, que sus obras pueden tener una validez artística muy fuerte, pero finalmente se les tiene que hacer la modificación, se les tiene que hacer un tratamiento, se les tiene que dar un giro muy particular para que sirvan como productos mercadotécnicos. Para usted, ¿cuáles son las mejores películas mexicanas? Híjole, pues tenemos varias películas mexicanas grandiosas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Hay varias del siglo de oro que son del siglo de oro, de la edad de oro, de la época de oro del cine mexicano. Siempre me confundo con esa palabra porque cuando hablo del siglo de oro se me va porque es el siglo de oro español del teatro, pero no es la época de oro del cine mexicano. Las películas de Cantinflas que tienen una gran enseñanza. Hay varias de Cantinflas que son verdaderamente monumentos artísticos, por supuesto. Las películas del Indio Fernández, ¿no? Como fue Enamorada, como fue Maclovia, ¿no? Los Olvidados de Buñuel, creo que es una película importante, ¿no? Sí, y las películas del cine mexicano que tienen que ver con la música mexicana, que debo decirle que aquí muchos ticos creen que la música mexicana nos pertenece. ¿Qué le parece? Que a ustedes les pertenece la música. Sí, la gente cree que las rancheras forman parte de nuestra idiosincrasia. Y así es. Pero bueno, cada cosa en su lugar. Pues bueno, eso es como todas las influencias artísticas, ¿no? Finalmente todos los países nos empapan con su cultura, ¿no? Y a veces lo hacemos nuestro. Y creo que eso es grato, ¿no? Eso es bueno. Sí. Y en la música, ¿qué tipo de música es la que te gusta? A mí me gusta mucho la música clásica, ¿no? Soy clásico a morir. Sí. Todo lo que tiene que ver con lo clásico, ¿no? O con el rock de los 70s, de los 80s. Me gusta. ¿No sos romántico? Romántico, sí, como no. José José me gusta mucho, me gusta Juan Gabriel. Marco Antonio Muñiz, que yo quise poder verlo y no pude verlo, ¿verdad? Refleja verdaderamente la historia de José José, la película que se realizó. La serie. La serie. Hay muchísimas, yo estuve en esa serie. Hay muchísimas... hay un debate ahí, ¿no? Un debate ahí en el que algunos dicen que no, otros dicen que sí. Por lo que me contaba mucho el protagónico, porque yo estuve cerca de él, era que la versión era muy de José José. Él estuvo muy cerca del guión. Él estuvo muy cerca del guión y entonces se volvía hasta cierto punto melodramática. ¿Qué quiero decir con esto? Que él se ponía muy como la víctima de la historia. Bueno, pero es que al fin y al cabo, por lo que uno conoce, de ahí fue víctima de su destino, porque se lo crió, su relación con sus mujeres, su relación con el alcohol y todo lo demás. Claro, pero el problema acá era que finalmente el guión está manejado de tal forma que no lo vemos a él en ningún momento dado mostrarse como responsable de sus actos, como que su único defecto era ser alcohólico. O ser manipulable. Lo cual es también ponerte en una posición de víctima, de decir, sí, cierto. Todos me hicieron daño, ellas fueron muy malvadas, mi hermano me explotaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que pues eso le resta hasta cierto punto objetividad un poco a la serie, ¿no? Amén de que gustó mucho. Sí, fue bastante, y bueno, y ahora ha generado conflicto entre sus deudos, por decirlo así, ¿verdad? Pues sí, fue un hombre que de pronto dijo todos me hicieron daño, entonces pues evidentemente hay muchísimos acontecimientos que deben estar como tergiversados. Bueno, hoy hemos estado conversando y seguimos hablando con Juan Cristóbal Castillo Peña,
un mexicano que ha venido a nuestro país y que hoy aquí está en Pérez Celedón dando su, ¿qué podemos decir? Un curso, Estoy una dando, charla. Emanuel Ureña me buscó precisamente porque él sentía que en Costa Rica el teatro tiende mucho a lo comercial, tiende mucho en muchos sectores, que no creo que sea así del todo, es un poco superficial. Y él sentía que con este festival quiere dar un giro diferente. Quería traer un teatro un poquito distinto, un teatro que hablara de temas como más complejos. Y bueno, pues se interesó por mí, me dijo, porque fue mi alumno en México, yo le di un curso sobre emotividad, ¿no? Sobre la importancia de la emotividad en la actuación. Importante. Vamos a ir a un corte y seguimos con eso. Estamos con Juan Cristóbal Castillo Peña, ya regresamos. Juan Cristóbal, la emotividad. ¿Cómo podemos definir la emotividad? Como las ganas de hacer algo diferente, como meterse en el personaje, como sacar algo de adentro, ¿cómo qué? Digamos que la emotividad es como el color de una pintura. Usted puede tener un trazo perfecto, un dibujo, algo como muy bien, pero se ve sin color. Digamos que la emotividad en el teatro es, o en la actuación es como el color. Algo sucede que le da vida, ¿no? La emotividad es nuestra capacidad de reaccionar emocionalmente, ¿no? A los estímulos. Vivimos en un proceso continuo de emotividad, ¿no? Aunque nuestra comunicación sea conceptual, ¿no? La emotividad juega un papel muy importante, ¿no? Ahorita mismo, ¿no? Estamos creando un vínculo emocional, usted y yo, ¿no? A pesar de que tratamos de ser objetivos los dos y tratamos como de entendernos racionalmente, la emotividad por debajo nos está influyendo, ¿no? Que también le caigo yo bien a usted, que también me cae bien usted a mí, nos medimos. Ese proceso, perdón, es el importante para actuar, ¿no? El proceso emotivo es como el motor que finalmente hace que un actor esté bien en el escenario y que capte la atención de la gente. Aunque no diga una palabra, aunque no diga absolutamente nada. Si un actor está siendo emotivo en escena, puede estar 20 minutos sin hacer nada y la gente va a estar viéndolo. Es impresionante. Podríamos decir que ser emotivo es tener entusiasmo. Ser emotivo es estar casi prácticamente vivo. Ser emotivo es comunicar una emoción. Estoy aburrido, estoy enojado, estoy contento, estoy triste. De acuerdo a lo que el papel le dicte. De acuerdo a la situación que muestra el papel, claro. La situación, el personaje. Si lo abandonaron, si le dieron una buena noticia, si murió su padre. Ahora, ¿qué pasa con esos actores que en la vida real retoman el papel que están, que tienen en el teatro, que tienen en el cine? Y volvemos al famoso Tarzán de Johnny Weissmuller, que todavía estando y muriendo se pegaba gritos, ¿verdad? Como si fuera Tarzán. ¿Qué pasa? Porque hay actores que asumen el papel. Inclusive me acuerdo de un actor que hizo de Cristo en la película, en una de tantas películas, ¿verdad? Que no solo eso, sino que no volvió a trabajar más. ¿Qué podríamos decir? Que estamos muy mal educados como actores. El actor tiene que ser capaz de diferenciar la realidad de la ficción. Tiene que ser lo suficientemente disciplinado para separar su vida personal de lo que crea en el escenario, ¿no? Los actores que se casan con sus personajes, que finalmente se enamoran hasta tal punto de lo que hicieron, corren el peligro de estancarse. Eso le pasa a muchos actores, Sí. que ya es muy difícil verlos en otra faceta, pero finalmente porque no separan su vida personal de lo que hacen. Hay emotividades más sencillas para determinadas personas, ¿no? Hay cosas que no son más accesibles
y hay otras que no. Y a veces lo que le sucede a varios actores es que se casan con lo que les ha sido accesible, con las herramientas que han podido desarrollar bien, con personajes que les quedan como al dedillo y finalmente no salen de ahí, ¿no? Pocos son los actores, ¿no? ¿Quién para mí? Un actor que cambia muchísimo, ¿no? Robert De Niro es un actor que cambia mucho. Es un actor que si lo ves en las diferentes etapas de su vida, crea diferentes personajes y nunca se casó con ninguno, ¿no? Ahora, un personaje, un actor que estando en lo alto de su fama, se mata, se quita la vida como Williams, ¿cómo se llama? Robin Williams. Sí, Robin Williams. Híjole, es que también ahí es un tema muy, muy escabroso, muy difícil, ¿no? Es yo creo que parte de lo mismo que decía hace un momento, ¿no? Nuestra capacidad como de separar nuestra vida personal de lo que sentimos en escena, a veces no es tan sencillo, ¿no? Y no es tan sencillo en la medida en que el actor es mejor, en la medida en que el actor es capaz de involucrarse más en un personaje, en la medida en que es capaz de experimentar más emociones, que más se conoce a sí mismo, pongámoslo en este término, ¿no? Porque el actor es un continuo, el buen actor, no el mal actor, porque hay muchísimos malos actores. El buen actor tiene un proceso de conocerse continuamente a sí mismo, algo que los seres humanos no hacemos, más que algunos. Y ese proceso no es sencillo. No es sencillo ver un espejo de nuestra alma. Y a veces pues, resulta insoportable para el que no trabaja bien ese tipo de confrontaciones, ¿no? En mi humilde opinión creo que es lo que le pasa a mucha gente que no puede más con el teatro, que no puede más con la tele o con el cine, ¿no? Robin Williams era un extraordinario actor, era un actor que cambiaba también. Sí, claro. Que exploraba, que buscaba, que experimentaba, que trataba de encontrar emociones diferentes cuando trabajaba, cuando realizaba un personaje. En fin, es un riesgo, ¿no? Yo tuve un vecino cercano que tuvo su éxito en México, vecino de cerca por medio, como decimos nosotros, en la propiedad y después seguía en la propiedad de ellos, Rafa Rojas. ¿Qué sabes de Rafa Rojas? Híjole, no sé. ¿Era actor? Sí, claro, fue actor famoso, estuvo en varias películas, en varias novelas. Y de un momento a otro también desapareció. Okay. Pero yo quisiera preguntarte también porque tengo aquí un tema importante, porque estuviste en una película que fue premiada en Cannes, trabajaste con el mejor director. ¿Cómo se llamaba esa película? Con Carlos Reigada. Ajá. Es Post Tenebras Luz. Ajá. Bueno, Reigadas es un director muy interesante, ¿no? Es extremadamente interesante porque finalmente es un artista más que un creador escénico. El asunto de Reigadas es que es un artista. ¿Y por qué digo que es un artista? Porque sus medios para alcanzar su estética pues son diferentes. ¿A qué voy con esto? Él no trabaja con actores. No le gusta trabajar con actores. Sus películas las realiza con personas comunes y corrientes. Su teoría es que los actores estamos enviciados con una forma de hacer las cosas. No somos lo suficientemente naturales para él, lo suficientemente espontáneos. Y él lo que quiere es espontaneidad. Yo llegué de casualidad y creo que le hice un casting tan bueno que lo engañé y creo que pensó que no era actor porque me dijo, sí, yo te quiero a ti. Ok, vamos a seguir hablando de ese tema que es importante. Estamos en el programa Conversando con Noel en Canal 8 de Cabletica. Ya regreso.
Volvemos. Este tema de esta película que fue premiada en Cannes, aunque ya hace sus años, ¿verdad? Fue en 2011. Ok. 2011, a finales de 2011 hicimos esa película, me acuerdo. ¿En qué papel tuviste Yo ahí? tuve un personaje muy pequeño, la verdad. Era un nudista francés que aparecía en un baño de vapor. Estos baños de vapor franceses mixtos, ¿no? Donde los franceses van a ligar y ese tipo de cosas. Sí. Esta película tiene un tema interesante. Conversábamos ahora cuando estábamos preparándonos para los últimos 5 minutos, dolorosamente, porque me encantaría con Juan Cristóbal conversar muchos temas. Conste, no hemos preparado la entrevista, nos venimos conociendo ahora, ¿verdad? Ni siquiera nos hemos tomado un cafecito ni cosa por el estilo. Pero ahorita vamos a irnos a tomar un café. Estos temas atraen, a mí no me gustan. O sea, a mí no me gustan las películas de terror, de miedo, de nada de eso. O sea, yo seguiré viendo novelas de amor y películas de amor y cosas de esas que tienen un final feliz, ¿verdad? Películas de ese tipo. Pero esta película, al ser premiada, ¿por qué es premiada en Yo creo Cannes? que es todo este asunto que está atrás del terror. A mi modo de ver, ¿no? Es mi interpretación de la película, era un pretexto, ¿no? Un pretexto para hablar, pues, del sinsentido de nuestra existencia, ¿no? Del nihilismo en que vivimos, ¿no? De esa pérdida de Dios que vive la edad posmoderna. Una de las cosas interesantes de Reigadas, vuelvo a lo mismo, es su manejo de la estética, ¿no? Cualquier situación que estemos viviendo, para él puede ser motivo de filmarla. No te pide, a lo que voy es que no pide en sus guiones, no hay diálogos en sus películas. Él te da un tema y te dice, ponte a platicar de él. Y después de media hora, lo ves que él empieza a poner las cámaras. Y les dice, sigan. Ahorita se pondría él a poner las cámaras y diría, esto es lo que quiero. Entonces, pues, no hay un esteticismo dramático, no hay un guión, no hay algo que digamos, vamos a ir a esto. Sí, voy a aprendérmelo de memoria, tengo que decir Nada. esto, tengo que moverme de esta manera. De ahí me decís que es un director que no utiliza actores para sus películas. Exacto. Los actores van a querer finalmente dar. Los actores finalmente mostramos una cara, mostramos una corporalidad, mostramos una imagen. Las personas comunes y corrientes pues son vulnerables. Sí. Y él creo que está le gusta la vulnerabilidad de las personas. Pero parecería como un contrasentido, más bien, porque, o sea, si yo quiero ser actor, tengo que ver cómo me empapo en los sentimientos que voy a representar en un momento dado en una obra. Claro. Juan. Claro, por eso digo que más que un creador dramático, es un artista estético que utiliza el cine como herramienta, pero creo que es difícil decir que es cineasta Reigadas. ¿Y él ha seguido trabajando así, con más películas? Le he perdido el rastro a Carlos. Hace rato que no veo algo de él, ¿no? Tiene películas memorables, ¿no? Antes de eso estaba Japón, estaba Batallas en el Cielo, ¿no? Que finalmente sí son historias, pero contadas desde esta perspectiva que te digo. Juan, y ya para terminar, aquí en Pérez de León, ¿qué haces? Estoy dando unos talleres, empezamos la semana pasada, estamos de lunes a jueves en el Teatro La Galera. Teatro La Galera, de lunes a jueves. Usted sabe que es un emprendimiento que debe de ser fortalecido, apoyado por la gente que nos gusta el teatro. Ya hemos ido, ya vimos que se llamaba como algo así como historias de un colchón o
por ahí, algo muy simpático. Yo creo que al fin y al cabo el teatro es eso, es llegar a desestresarse, es llegar a sentirse bien. Por supuesto. Por lo menos un rato, después salir a la realidad como tal. Claro, claro, finalmente todo teatro, incluso hasta el más propositivo, debe tener, es un entretenimiento, uno tiene que ir a divertir. Ahora también ahí el problema es que entendemos por divertirnos. Hay cosas dramáticas, hay cosas que pueden ser muy dolorosas en escena, que nos pueden entretener y al mismo tiempo nos pueden confrontar. Ha sido un placer conversar con usted. Espero en su momento dado que vuelva otra vez aquí a conversando con don Ale y hasta poder asistir en un momento dado a estos talleres que hace usted, porque pues de ahí uno también es así como frustrado en todas estas cosas. Muchas Perfecto. gracias. Gracias. Conversando con don Ale.